Vamos a ver cómo tocar la canción de Sin Rencor, tal cual como sale publicada en la página de mi4.com. Es la versión Sin Rencor 2. Esta canción está, bueno, el audio de ejemplo está tocado por Gran Kokiwakoa, que pueden dar play aquí para oírla. La única diferencia es que este audio está en sol menor, digo, en sol sostenido. Pues los años que vivimos fueron de dicha y amor. O sea que si quieren tocar con el audio tendrían que transportar la canción a sol sostenido. Ahorita la canción se encuentra en sol y son acordes mucho más naturales para el 4 venezolano, así que vamos a verla como está en sol. El primer detalle es el siguiente. Todas las líneas son estrofas y todas las líneas deben, generalmente en casi todas las canciones, todas las líneas deben coincidir poéticamente entre sí y todas las líneas deben tener 4 acordes por línea, o sea, 4 compases por línea. Esto significa que aquí donde ustedes ven 3 acordes nada más, debe haber un cuarto acorde que está sobre le doy gracias, aquí. Y es el acorde anterior, siempre es el acorde anterior que se estuviera tocando. Como es el inicio de la canción, es el sol mayor, que es la tonalidad. Entonces, a 4 acordes por línea, vamos a repasar cada línea. Le doy gracias al Señor por haberte conocido. 4 acordes. Sol, sol, mi 7 y la menor séptima. Luego, en pues sucede lo mismo. En la menor séptima viene de arriba y formamos 4 acordes por esta línea. Pues los años que vivimos fueron de dicha y amor. Sol disminuido es solo un adorno, puedes elegir no hacerlo. Puedes elegir hacer la menor 7, D7, D7 y sol. Siguiente línea. Sol es el primer acorde, pero una sombra cubrió nuestro amor en un momento. Aquí el sol mayor es el primero, como dije, y el sol séptima se extiende por 2 compases. Sería sol, sol séptima y do. Y en la última línea tenemos los 4 compases escritos de ese bello sentimiento, además de sufrimiento. Y finalizamos con una línea corta de 2 compases nada más. Desilusión me dejó. Entonces tenemos toda una estrofa aquí, primer verso de la canción, formada por 4 compases cada línea. Vamos a repasarlas de arriba. Ahora vamos a ver la segunda parte de la canción, que sería el coro. El coro igual está formado por líneas de 4 compases. Eso significa que vamos a ver 4 acordes dibujados en cada línea. Y si no los vemos, simplemente habrá que suponer o estimar el acorde que falta. En el caso de la primera línea tenemos los 4 acordes perfectamente dibujados. Esta es una modificación del sol para incluirle el fa y poder hacer como si fuera un sol séptimo. Empezamos con ese acorde, así siempre ha de pasar, que cada vez que escuchéis. Y tenemos nuestros 4 compases para esa línea. Luego la próxima línea, una gaita lloraréis, porque en mí te hará pensar. Tengan cuidado con este sol séptimo. La línea está formada realmente por los primeros 4 acordes hasta el sol. Y el sol séptima va afuera. Aquí debería estar afuera de la línea. Porque el sol séptima solo sirve de paso hacia el do, hacia la otra línea. Entonces repasemos esta línea de 4 acordes. Una gaita lloraréis, porque en mí te hará pensar. Hasta ahí termina. Y ahora vamos a son y hacemos el sol séptima. Son bellas cosas
rosas que a ti te harán recordar. Ojo con este sol también el último acorde, que puede ser si menor, si ustedes quieren poner un poquito más redonda la línea, la pueden tocar con si menor. Bellas rosas que a ti te harán recordar. Y pasan finalmente a la última línea. Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr. Hasta ahí. Luego repiten el coro. Y ya no sale aquí dibujado porque simplemente es repetir lo mismo que acabamos de hacer. Vamos a tocarla toda. Desde aquí, desde el principio. Y así siempre ha de pasar que cada vez que escuches una gaita lloraréis porque me hará pensar. Son bellas rosas que a ti te harán recordar todas esas lindas cosas que no pudimos lograr. Y ahí ya tiene el final de la canción. Lo repiten porque ese coro se repite 2 veces y pasan a la segunda parte o el segundo verso de la canción, haciendo exactamente las mismas notas que ya habíamos visto acá arriba para la estrofa de Le doy gracias al Señor. Bueno, ya saben que si la quieren oír, pueden oírla por acá, pero aquí está en sol sostenido. Entonces, si la quieren tocar en sol sostenido, y si piensan que bueno, pueden dominar tantas barras, pueden transponerla aquí, dándole a sol sostenido. La canción inmediatamente se coloca con los acordes de sol sostenido. Si ven, ya las figuras se vuelven un poquito más complejas, especialmente porque hay que hacer muchas barras, ¿no? Por la cantidad de sostenidos que van a tener. Pero bueno, es una forma de tocarla también que pueden probar para poder acompañar al gran Coquibacoa mientras toca la canción. Los dejo con eso y sáquensela, estudienla, apréndanse los acordes que seguramente en poco tiempo la estarán tocando con sus amigos y con sus familiares en cualquier fiesta decembrina o incluso en cualquier reunión.